Pues queridos amigos de Historia Oculta de la Música, bienvenidos a este cuarto vídeo en el que vamos a ver de una manera concreta y específica este recorrido que hicimos por la recreación de la logia masónica que está en el Archivo Histórico de Salamanca en España. Y vamos a comentar la visita que hemos hecho a este templo masónico que se construyó acabada la Guerra Civil con todos los objetos que fueron requisados y robados de las logias españolas para ser utilizados como una forma de antipropaganda en una única intención, que era ridiculizar y menospreciar todo lo que representara a la masonería, a la que se consideraba peligrosa y subversiva, probablemente por sus ideas liberales. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues mostrando una supuesta reproducción de una logia masónica únicamente a aquellos miembros cercanos al régimen que podían visitar este pseudotemplo con el permiso de la autoridad correspondiente. Para este fin se reconstruyó esta réplica de logia masónica, pero con un criterio tendencioso e impreciso para exagerar sus elementos más sobrecogedores, que forman pues esta especie como de suma de símbolos no entendidos y no explicados, porque la verdad es que si no se explican en su contexto pueden resultar confusos a todas luces, pues para cualquier persona que no haya leído un libro sobre masonería. Pero antes de comenzar a explicaros cómo es la logia dentro de este Museo del Archivo, vamos a comenzar por una habitación anexa previa a la entrada. Bueno, que si nadie te lo explica podría parecer el cuarto oscuro donde te mandan en un internado inglés de principios del siglo XIX, pero bueno, para nada es así. Estamos hablando de algo que se conoce como la cámara o el gabinete de reflexión, un lugar muy importante donde se realiza únicamente un acto esencial para la masonería, que es la iniciación de los nuevos miembros. Entonces aquí se realiza la parte previa del ritual de iniciación de un masón. Es un lugar que aparentemente, lógicamente, es siniestro y tenebroso, y en él permanecen unos símbolos que están orientados a recordar a los neófitos pues toda una serie de ideas, como por ejemplo lo efímero de la vida en la tierra, el paso del tiempo, los elementos básicos para la vida, así como pues en este lugar también los que van a ser iniciados meditan y redactan un testamento masónico donde dejan constancia de su intención como futuros masones. No le dejan sus bienes a la orden, ni mucho menos, sino que lo que hacen es, después de un proceso de meditación, ser conscientes de que la acción que están haciendo no lo hacen por curiosidad. En el caso de esta logia ficticia, algunos elementos han sido retirados de cómo estaban en la disposición original, como por ejemplo el caso de un maniquí ahorcado que jamás estaría en una cámara de reflexión y sí en la casa del terror de cualquier parque de atracciones. Las frases que están en la pared también están fuera de contexto, pero normalmente sirven para recordar al neófito que no debe realizar este acto por curiosidad, por lucro o por adquisición de poder, sino como un acto sincero, desprovisto de interés personal, única y exclusivamente solamente centrado en el crecimiento personal. Y ahora sí, entramos en el templo con la puerta de doble hoja asociada al color dorado y vemos este suelo ajedrezado siguiendo con la estructura que hemos explicado hace un momento. Las filas centrales estarían reservadas a los maestros masones, pero la mesa se convierte en un elemento decorativo inútil para un ritual. No soy un experto en simbología masónica ni soy masón, como os decía, pero debo añadir que es probable que las sillas estén en un orden invertido, ya que las que están en los extremos llevan el compás y la escuadra, que son signos de maestría, frente a las sillas centrales que no llevan ningún signo y serían más apropiadas para los aprendices y los compañeros. Pero bueno, esto lo digo utilizando la lógica. También comenzamos por el cielo estrellado, que es ambiguo también por esa luminosidad propia del día, pero mezclado con las estrellas nocturnas y que, como hemos visto, simboliza este elemento que abraza a toda la humanidad sin distinción de raza o de credo. En este cielo estrellado aparecen 3 lámparas de las que desconozco su historia concreta, pero que en una logia verdadera probablemente deberían haber estado colocadas no así longitudinalmente, sino quizás al fondo en una especie como de expresión del concepto de luna, sol y delta luminoso. Quién sabe si no en el techo, sino en la pared a modo de una especie de aplique.
Yendo hacia la izquierda nos encontramos con uno de los primeros errores evidentes realizados por alguien a quien llamaremos, bueno, pues el decorador desinformado. Se trata del signo de las dos llaves cruzadas que están asociados al tesorero y que están en un pedestal de forma triangular, donde realmente debiera estar el lugar del primer vigilante. Observamos como en todos los elementos existe siempre una codificación numérica que vamos a ir comentando, desde la estrella de 5 puntas, las 3 máscaras que hemos visto, etcétera. Las lámparas también están de 3 en 3 dentro de la logia, etcétera. Vemos ahora un cuadro de logia bastante siniestro que se corresponde con el grado 9, con un lema escrito en latín, vencer o morir. Nos plantea una idea que, como digo, puede parecer muy siniestra y muy escatológica, como una cabeza cortada, pero que alude a una creencia masónica que habla precisamente de todo lo contrario a la venganza y a la violencia. Bueno, un paréntesis que quería explicar es que una logia masónica solo debe decorarse, como hemos visto, con los símbolos del grado correspondiente a cada reunión o cada tenida. Por eso, bueno, pues vamos a ver en esta descripción que en este templo hay en las paredes una mezcla caótica de símbolos de diversos grados como si fueran cuadros decorativos, pero realmente esos símbolos deberían ponerse solo en el caso de que se trabaje en un determinado grado. Y así llegamos hasta el lado norte de la logia, donde 6 columnas con el nombre de los meses y los signos del zodíaco, pues resulta que están mal colocados por este decorador desinformado del que hemos hablado antes. Dejan espacio, eso sí, a 3 placas que estarían sacadas también de una logia y que aluden al misterio del asesinato de Hiram Abif o Abi por 3 discípulos suyos. Estos nombres que aparecen, el de Yubelos, Yubelas y Yubelón, que es citado en uno de los rituales de la masonería. Y así nos vamos hasta el centro, donde está la disposición de los que ocupan los lugares presidenciales de la logia. El venerable maestro, el secretario a su derecha y el orador a su izquierda. En esta pared hay 2 tapices que corresponden a herramientas como un nivel y un compás invertido, bajo una estrella flamante de 5 puntas, y la regla y la escuadra y el mallete que están a la izquierda del maestro. En su lugar, en una logia real deberían aparecer la luna en el lado norte y el sol en el lado sur, como hemos visto en el vídeo anterior. En el estrado, la estatua de Hércules simboliza la fuerza, Afrodita es una representación de la belleza y la armonía, y Minerva es una representación de la sabiduría. Y así pasamos ahora al lado sur de la logia, el denominado mediodía, donde nos encontramos otras 6 columnas, igualmente desordenadas, con los signos del zodíaco desplazados. 2 placas fúnebres con signos masónicos y 3 placas similares a las del lado norte, pero que despliegan en este caso pues una serie de elementos numéricos, las 7 artes liberales, los 5 sentidos y los 5 órdenes de arquitectura, entendiendo el quinto de ellos como el mixto. El cuadro con la cruz rosa y el pelícano místico es correspondiente al grado 18. Y volviendo al lado oeste, entonces nos vamos a encontrar con otro pedestal que posee el símbolo del oficio de la logia relacionado con el hospitalario, que es el saco con la mano. Así que nuestro querido colocador de elementos en la logia pues tampoco lo puso donde debía. Si subimos, vemos con más detalle el cuadro de logia correspondiente al grado 8, intendente de la construcción del rito escocés antiguo y aceptado, que como vemos está formado por un triángulo invertido con una llave y por una representación de la cadena de unión que rodea toda la cornisa de la logia. Bueno, pues en la parte alta, ahora entre las abreviaturas de Jaquín y Boas, que por lo menos están bien puestas, pues podemos encontrar el escudo del Gran Oriente Español con un águila bicéfala, que era emblema de los Habsburgo en Madrid y Viena, y que sujeta una espada entre sus garras. Sí que aquí llamo la atención para no confundir este águila con el águila de San Juan del escudo franquista, que tenía una sola cabeza y que algunas personas a veces pues confunden sin mucha información. Este águila bicéfala está relacionado realmente con el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, que se llama Soberano Gran Inspector General de la Orden. Y el color rojo de este templo también debemos saber que está asociado con este rito frente a otros ritos que trabajan en otro color, como puede ser el azul.
Cruza el escudo la bandera republicana y una bandera tricolor blanca, negra y roja, que no conozco, pero presumo que tiene que ver con los colores del balotaje y por lo tanto con un cierto concepto de sufragio. Y en lo alto del cuadro aparece la abreviatura a la gloria del gran arquitecto del universo, pues que es una figura y elocución que es interpretada en masonería libre e individualmente por cada masón, independientemente de sus creencias. Así que pues es interesante también entender que en masonería no se trata de convencer ni obligar a nadie a creer de ninguna forma concreta ni dogmática. Es un pensamiento que cada persona construye por su cuenta. Y de aquí vamos al eje central sobre el venerable maestro, en el que encontramos el nombre de Yahvé en su forma de las 4 letras en hebreo. También encontramos la estrella de 5 puntas con la G. Y si nos fijamos en la mesa, vemos una calavera con luces que nuestro decorador puso donde no debía, así como el libro de la Biblia, que tampoco debería estar ahí, como hemos visto, sino en el altar. Y de ahí llegamos a un grupo de elementos apilados, diría casi apelotonados, en el que por un lado tenemos un maletín con las herramientas masónicas, además del mazo y el cincel, una regla de 24 pulgadas, el nivel, la plomada, la escuadra y el compás. Sobre la columna se encuentran de nuevo la escuadra y el compás, junto a unas cuantas bolas de balotaje negras y blancas al lado de la conocida como caja de balotaje. El mallete y el cincel representan la voluntad de acción y de cambio. La trulla sirve para allanar las diferencias y la rugosidad de una situación. La plomada es la rectitud en términos de la conducta. El nivel es la igualdad. La escuadra la equidad y el compás es una herramienta de medida que representa la espiritualidad. La mesa que vemos sería completamente inútil, como hemos visto al principio, en una logia que tuviera este espacio tan escaso, y aquí podemos ver al menos claramente de nuevo el escudo del Gran Oriente Español y en el pecho del águila el escudo central con los campos de Castilla, León, Navarra y Aragón. Y otro de los elementos sutiles que nos podemos fijar en él es el de las granadas entreabiertas que están colocadas en lo que es la barandilla. Representa el contacto que debe existir entre todos los masones del universo. Las granadas simbolizan por tanto la perfecta unión masónica, representada también por la cadena que rodea la cornisa del templo, que en las logias, como hemos dicho, suele ser una cuerda de nudos alusiva a este tendel de los agrimensores y de los constructores. Por lo tanto, otro concepto interesante de explicar es por qué están encapuchados estos maniquíes, y es que en el fondo era un elemento de exageración que implicaba pues esa especie de acto de ridiculización, pero al mismo tiempo de justificación. Las capuchas es verdad que se utilizaron en algunos momentos históricos en los que peligraron las vidas de los miembros masones debido a las persecuciones pues de muchas instituciones en varios acuerdos y concordatos. Solo en este caso era cuando los masones utilizaban estas capuchas cuando peligraba su vida. Y precisamente en lo que se refiere a este canal nos hemos dejado uno de los elementos de la recreación de la logia, de la que hablaremos en otro vídeo y que es muy importante, que es la denominada columna de armonía, cuyo hermano masón o grupo se encargaban de interpretar en directo la música de los rituales en aquellos ritos que la utilizan. Y en la actualidad las columnas de armonía pues utilizan ordenadores o una serie de elementos que permiten difundir una música durante el ritual. Bueno, terminamos finalmente con la imagen del sol en el frontón del templo sobre la puerta. Espero que esta serie de vídeos os hayan sido ilustrativos y os hayan ayudado a entender, por un lado, cuáles son los elementos rituales y cuál es el contexto social e histórico de la masonería, tanto en esta época como en épocas anteriores, y espero que os hayan sido ilustrativos y enriquecedores para hacer vuestras investigaciones personales. Un saludo y hasta más vídeos.